Hola, soy Fernando Gómez Sancha, urologo de ICUA de la Clínica Centro de Madrid, y este es otro vídeo en la serie de vídeos sobre HoLEP que grabamos en quirófano. Por algún motivo el audio no se grabó, mi locución, digamos, durante la cirugía, y decidí de todas maneras locutarlo para subirlo al canal porque me parece que tiene un valor didáctico importante. Se trata de un paciente con una próstata con un crecimiento moderado, medio, no demasiado pequeña ni demasiado grande, pero es un caso que tiene muy buena visibilidad y permite ver muy bien la disección del esfínter, y creo que era un buen caso también para enseñar y para compartir con aquellos que tengan interés en aprender la enucleación con láser de Holmio en bloque, que es lo que pienso que es la técnica que hay que hacer y que hay que aprender por sus excelentes resultados y su mayor facilidad a la hora de ejecutar una enucleación. Ahí se ve muy bien el contorno del esfínter a las 12, esa es la fibra, y muchas veces es posible confirmar que es el buen sitio haciendo esta maniobra de subir y bajar del vero hacia arriba, pero no siempre. Muchas veces encontramos próstatas, sobre todo muy grandes, donde la relación entre el vero y el esfínter cambia completamente, porque el ápex de la próstata empuja el esfínter hacia abajo con su crecimiento y lo aleja mucho del vero. Por lo tanto, me gusta mucho más mirar el contorno y marcar la línea blanca de separación. No recomiendo, por seguridad, como mucha gente va a tener miedo, digamos, a hacer esta técnica inicialmente, meterse hacia adentro y hacer la línea medio centímetro o 1 centímetro por dentro del esfínter, porque luego al disecar el plano muy probablemente la mucosa se va a romper por donde debe, es decir, entre el esfínter y el adenoma. De modo que no está mal tomar una precaución de 1 milímetro, 2 milímetros, pero más allá no creo que sea necesario. Muchas veces nos pegamos muchísimo al esfínter, no hemos visto ningún problema con incontinencia. Yo no creo que la energía cerca del esfínter sea ningún problema con el láser de Holmio, porque la penetración de este láser es muy pequeña y por lo tanto se puede hacer esta técnica sin ningún problema. Cuando la visión es buena, como en este caso, me gusta mucho profundizar un poquito más en la incisión, es decir, intentar separar en la medida de lo posible el esfínter del ápex, profundizando en esta incisión circunferencialmente. Fijaos que la fibra está a las 6 porque facilita mucho más la llegada a la parte anterior que si estuviera a las 12. Estaría muy paralela, digamos, a la parte anterior, sería muy difícil llegar de arriba, aunque luego vais a ver que la operación se hace con la fibra a las 12. Ese es el esfínter perfectamente conservado con su mucosa. Vamos a completar la circunferencia cortando por encima del vero para terminar de marcar esta línea blanca. A partir de ese momento vamos a hacer un pequeño movimiento muy gentil con el cistoscopio para encontrar el plano de nucleación. Ese es el plano, ahí se encuentra junto al vero fácilmente. Hay que poner el endoscopio junto al vero y hacer un poquito de presión hacia lateral, un poquito hacia abajo y un poquito hacia adelante, hacia el paciente. Y eso abre el plano. Una vez que se empieza a ver cómo se abre el plano, uno puede modular hacia dónde ejerce la fuerza para separar ese plano mecánicamente. Pero, como todo en endurología, la fuerza nunca es una buena idea. Hay que hacer movimientos muy gentiles. Y aquí lo que estamos haciendo es establecer un plano unívoco posterior, la línea de ataque, y la fibra ya va a ir a las 12, que va a ser la posición de trabajo durante la cirugía. No me gusta rotar continuamente la fibra porque le añade mucha complejidad a la cirugía. Es mucho mejor tenerla fija y seguir la línea de ataque. Fijaros cómo la línea de ataque está en el medio de la pantalla. Arriba vemos adenoma, abajo vemos cápsula, que ocupan casi la mitad. La fibra está más o menos 1/3 del diámetro de la óptica, o sea, penetra un poquito, y ahí estamos encontrando un montón de piedritas periadenomatosas, y bueno, pues esa línea de ataque
está muy bien y es muy orientativa sobre el posible plano. Fijaros cómo al principio de la cirugía todos los planos se abren hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, pero después, a medida que llegamos hacia el cuello vesical, vamos a cerrar esos planos. Entonces, fijaros, de las 3 posiciones posibles, contra el adenoma, contra la cápsula o hacia la línea de ataque, vamos a usar 2. Inicialmente, cuando abramos el plano, como se trata del principio, vamos a disparar sobre la línea de ataque. La fibra dispara sobre la línea de ataque. Como el plano se está abriendo, no hay mucho peligro para la cápsula. Digamos que seguimos una dirección de trabajo muy parecida. Bueno, ahí estamos llegando a la zona apical. Fijaos cómo esa profundización que hemos hecho nos ha servido mucho. Ahora aquí hay que estar más seguro, lo más seguro posible, de que estamos en el buen plano. Por eso a veces hay que ir un poquito hacia adentro para encontrar, digamos, la redondez, el contorno del adenoma, para ver por dónde va y juzgar que no dejemos tejido adenomatoso anterior. Esta incisión se hace sobre el adenoma al principio para seguir separando el esfínter del ápex, pero en la medida de lo posible, en cuanto sea posible, vamos a buscar el plano bueno. Siempre lo que tenemos que intentar evitar es dejar tejido residual apical. Y ahí, poquito a poco, ir ascendiendo. Vamos a hacer 2 disecciones ascendentes, una a cada lado, para llegar a unir las 2 a las 12. Ahí se puede ver un pequeño adenómero apical, que está muy cerca del esfínter, pero hay que quitarlo, no se puede dejar ahí porque eso podría crecer y obstruir más adelante. Son muy comunes estos adenómeros. Ahí seguimos hacia las 12. Fijaros cómo la posición del endoscopio, cuando el endoscopio se empieza a apoyar sobre la parte lateral del ápex, estas fibras de las 12 se van verticalizando porque el adenoma desciende un poquito en su ápex. Y ahí hay que buscar siempre la posición más extrínseca posible, más cercana a la cápsula, y fijarse mucho en los detalles anatómicos, en el aspecto que tiene el tejido. Vamos a ver, queremos ver fibras capsulares si podemos, y ahí llegando a las 12, eso son fibras de las 12. Bien, vamos a ir al otro lado y lo mismo, inicialmente se hace una incisión sobre el adenoma porque vamos a ir después a buscar el buen plano, pero esta incisión sobre el adenoma lo que hace es despegarlo del esfínter urinario, que es muy importante para proteger el esfínter y para tener una buena continencia inicial. No se trata de cortar donde nos da la gana, simplemente es una disección apical que permite separar el esfínter del ápex. Ahí se empieza a ver el plano bueno con bastante claridad, y hay que seguir esta disección de forma ascendente, intentando mantenernos en ese plano que se ve claramente y teniendo siempre en la cabeza dónde está el esfínter. Aquí la incisión se horizontaliza un poquito para no cortar hacia arriba, porque tenemos el esfínter justo encima de nosotros. Entonces, poquito a poco, gentilmente. Si es necesario al final de la cirugía revisar el ápex porque ha quedado un poquito de tejido, no importa, se puede hacer en buenas condiciones de seguridad, pero es importante proteger el esfínter a toda costa. Yo creo que es la consideración más importante de la cirugía. Ahí de nuevo hay que mantenerse lo más excéntrico posible para permanecer cerca del plano. Muchas veces estos movimientos rotatorios que van siguiendo el plano son muy orientativos porque sabemos que el adenoma tiene una morfología pues esferoidal y en ese sentido estos movimientos ayudan mucho, y estas líneas de ataque circunferencial alrededor de la próstata ayuda mucho cuando el plano no es bello, no es claramente visible. Ahí seguimos ascendiendo hacia las 12. El objetivo es intentar cruzar hacia el otro lado. Habíamos llegado hasta las 12 desde el otro lado y unir esa disección anteriormente, que será el momento en el que el esfínter ha sido totalmente liberado del ápex. Esta liberación apical precoz tiene la ventaja de que el esfínter a partir de ese momento ya no va a sufrir ninguna distensión, simplemente se va a cerrar alrededor del endoscopio y va a moverse con el endoscopio
sin mayores consecuencias. Continuamos con la cirugía y ha habido una interrupción en la grabación. Y esta es la disección del plano. Veis que el plano no siempre se ve igual. Y por eso hay que dejar que sea la energía la que decida cuál es el camino de menor resistencia y que vaya disecando el plano, que no siempre podemos disfrutar de un plano visualmente perfecto, y hay que ir juzgando poco a poco que no estemos demasiado profundos ni cortando sobre el adenoma. Hay que ir corrigiendo poquito a poco. Fijaos, ahora hemos pasado el ecuador del adenoma y por lo tanto los ángulos están cambiando, estamos cerrando los ángulos. Ahí queda el esfínter totalmente libre del ápex, ya se puede ir alrededor del ápex en toda la circunferencia, y ahora la disección de este plano circunferencial es muy sencilla. La única preocupación es, como digo, a medida que el ángulo va cambiando, ir acercando la fibra hacia el adenoma para que tenga un efecto disruptor sobre las fibras que unen el adenoma y la cápsula, pero que no penetre en la cápsula. Eso es lo más importante. Ahí podéis ver este concepto de disección circunferencial. Es importante también, en mi opinión, ir haciendo una disección uniforme, bilateral, no disecar un lado mucho y luego el otro poco, porque eso va a establecer una simetría que va a hacer más difícil el caso. Es decir, que si vamos dándole vueltas a la línea de ataque circunferencial, vamos a ir acercándonos al cuello vesical de forma uniforme y va a ser muy sencillo reconocer la línea de ataque y va a ser mucho más seguro realizar esta intervención. Veis que ahí es un poquito de disección de la parte posterolateral que se deja disecar fenomenal con la energía. Si en algún momento pensamos que estamos yendo muy profundos, hay que acercarse al adenoma y corregir el plano. Lo importante es no seguir sin reconocer las claves anatómicas que te están diciendo, te está saliendo del plano. Así que una pequeña indentación en la cápsula no tiene ninguna importancia, pero hay que reconocerla. Por otro lado, fijaros cómo esta técnica nos permite estar irrigando un espacio muy pequeño, es decir, que ahora mismo el agua no está entrando en la vejiga, está simplemente entrando y saliendo de este espacio, y eso hace que la visibilidad sea fantástica. Si hay algún vaso que sangra, la sangre se va a lavar completamente y se va a seguir viendo bien. A diferencia de la técnica convencional, que cuando se quitaba el lóbulo medio, el sangrado de los bordes de la mucosa ya iba a comprometer la visión durante todo el procedimiento. La sangre entra en la vejiga y ya es muy difícil de lavar adecuadamente. Aquí tenemos una visión excelente que también me parece un detalle muy importante para las personas que están aprendiendo. Esta fase de disección circunferencial yo creo que es la que primero deben hacer las personas que están aprendiendo. La liberación apical quizá es un poquito más difícil al principio y puede permitir a los novatos aprender la técnica poco a poco, familiarizarse con el endoscopio, con la fibra y su manipulación, para poco a poco ir cogiendo confianza y después abordar los casos ya desde el principio. Entonces la disección continúa, pero el ángulo está cambiando. Ahora fijaros cómo me tengo que subir encima del adenoma, empujar un poquito hacia abajo, en dirección hacia abajo, y aquí pues lo mismo, empujar un poquito en dirección medial para poder ir cerrando ese ángulo de disección, y adaptarse al contorno del adenoma, que no es un cubo, sino que es una esfera, ¿no? Es una anatomía esférica. Ahí lo que estoy buscando son las fibras verticales que hay debajo de las fibras circulares del cuello. ¿Ves? Estamos a las 12, se ven las fibras circulares anteriormente, y lo que estoy haciendo es disecar un poquito en dirección hacia abajo, ¿veis? Adaptándome al contorno del adenoma para que cuando veamos las fibras verticales, que parece que se empiezan a ver ahí, sepamos cuál es el camino correcto para acceder a la vejiga. Ahí se puede ver como poquito a poco, siempre con mucho cuidado, pero sin perder el tiempo, podemos ir
buscando el acceso a la vejiga. Ese es... Claro, el hecho de hacer estos movimientos amplios ayuda mucho porque tenemos una información de contexto, tenemos una información de la redondez del adenoma, de por dónde estamos. Ahí se empiezan a ver esas fibritas más verticales y siguiendo este ángulo de disección vamos a llegar a ver el cuello vesical. Ahí casi esas fibras ya son inequívocamente las fibras que dan paso al interior de la vejiga, justo por debajo de las fibras circulares del cuello. Ahí hay que continuar la circuncisión, la incisión circunferencial del cuello vesical, siguiendo un poquito las pistas que nos da la anatomía y la curvatura del adenoma. ¿Veis? Ahí las propias fibras que nos indican dónde está la cápsula y dónde empieza el cuello. El cuello se comporta aquí como un murete, como una pared. ¿Lo veis? Que hay que cortar. Ahí está. Y poquito a poco, esto es como hacer una incisión de cuello vesical, realmente. Pero está bien hacer una incisión que sigue más o menos el contorno del cuello y que sigue al adenoma en su redondez. Ese es el orificio ureteral. Ahí estamos viendo el plano posterior y el plano lateral. Esta disección es importante para poder acceder al plano posterior teniendo el plano lateral bastante liberado. Eso ya es una cuestión estratégica. Fijaros cómo ahora la fibra ya no está disparando tanto hacia la línea de ataque ni hacia la cápsula, sino más bien muy pegadita al adenoma. Con cada pasada, ¿veis? Que de lado a lado hay que corregir, hay que subir la fibra, porque al haber disecado un poquito más, si queremos permanecer cerca del adenoma, hay que corregir la posición de la fibra. De manera que una excursión hacia la izquierda, como ahora, estamos a determinado nivel y al volver hay que subir la fibra un poquito para mantenerla continuamente disparando casi contra el adenoma para que esas fibritas de la cápsula se rompan pero no penetremos en ella. Esa es la técnica. Ahí se ve una cápsula un poquito fina, pues hay que andarse con ojo y con cuidado y muy gentilmente disparar más bien hacia el lado del adenoma que hacia el lado de la cápsula. Cuando el plano se cierra hay que tener muy en cuenta esta cuestión. Ahí sigue la disección posterior y luego hay un detalle muy importante y es que ahí lo que estaba diciendo, creo recordar, es que el movimiento de la cámara tiene que ser un movimiento controlado y lento. Aunque hagamos una cirugía dinámica, aunque nos movamos alrededor del adenoma, no podemos estar moviéndonos continuamente, sino que es muy importante tener una visión estática, estable, razonable, que nos permita entender la anatomía sin hacer movimientos. Es la steady hand o la mano calmada que lleva la cámara y que nos permite trabajar de forma muy orientada, muy colocada. Cuando se ven los vídeos de los verdaderos expertos en enucleación con láser se puede ver claramente cómo tienen una mano muy entrenada que se mueve lo mínimo necesario y a una velocidad siempre que permite interpretar anatomía razonablemente. Se evitan los movimientos innecesarios. Esa es la disección del plano lateral en dirección hacia el cuello. Es muy importante antes de acometer el plano posterior, excepto en casos donde se ve muy bien el plano y se diseca muy fácilmente, primero la disección lateral para tener una referencia clara de dónde está el cuello, de qué aspecto tiene, de qué profundidad tiene. Entonces ahí estamos continuando con esa disección del cuello. Ahí se puede ver también el orificio ureteral, ya un poquito lejano. Y este conocimiento de la anatomía más lateral nos permite abordar el plano posterior con mucha mejor conocimiento de la anatomía y por lo tanto con mucha más seguridad. Es importante reconocer que la cápsula tiene un color blanquecino y el adenoma es un poco más amarillento. Entonces, a veces eso nos puede dar la clave de situaciones como las que nos vamos a encontrar en este caso, donde hay un nódulo adenomatoso que crece hacia la zona periférica.
que invade la cápsula. Estos nódulos a veces pueden ser responsables de la necesidad de reoperarse. Cuando terminamos la cirugía, si dejamos uno de estos nódulos, parece que no tiene mucha importancia en una fosa tan grande, pero la próstata se va a contraer al cabo de unos meses. Incluso en próstatas de gran tamaño vemos que después tienen un volumen de 15 o 20 gramos y la celda prostática se ha reducido mucho, y a veces un nodulito que no tenía importancia en la celda abierta lo puede tener e incluso ser obstructivo en una celda pequeñita. Yo recuerdo un caso que sacamos 100 gramos de tejido, dejamos un nódulo y el paciente vino al cabo de unos meses muy obstruido y lo tuvimos que reoperar para quitar 1 gramo de tejido nodular. Entonces aquí siempre hay que juzgar, aparte de la calidad del plano. ¿Veis? Aquí estoy intentando consolidar la disección del plano lateral, comunicarlo con el plano posterior, poder llegar a ver el cuello vesical a esa altura para tener una referencia mucho mejor y mucho mayor y mucho más segura de la anatomía para comprender lo que estamos haciendo. Ahí siempre hay que buscar estas claves. También otro de los factores importantes es que a medida que vamos, digamos, cortando el cuello vesical en dirección a las 6, el pedículo que une el adenoma a la cápsula es menor, y eso nos da la oportunidad muchas veces de rotar, empujar el adenoma hacia la vejiga para terminar con la disección posterior. Entonces ahí vamos bien, parece que el caso transcurre sin ningún problema, siempre pegándonos arriba, pero ahí se ve un tejido amarillento, ¿lo veis? Hay que juzgar porque parece un poquito ancho, eso parece un nódulo adenomatoso. Entonces, ante ese descubrimiento, no pasa nada por explorar un poquito más y ver si ese nódulo se puede quitar. Esos nódulos que crecen en la zona periférica comprimen mucho la cápsula, entonces queda una cápsula muy fina, milimétrica o submilimétrica, pero si andamos con ojo y vamos con cuidadito disecando la cara posterior, frecuentemente es posible sacar estos nódulos sin mayor problema. Ahí estamos utilizando el mismo principio, que es pegarse al adenoma, pegarse a la cápsula, separarse de la cápsula para que la energía vaya cortando las fibras de unión sin penetrar en la cápsula excesivamente. Si acaso va a producir un efecto de coagulación sobre la cápsula. Entonces hay que ir poquito a poco. La verdad es que esto hace los casos un poquito más interesantes y yo creo que hay un beneficio real potencial para el paciente de quitar estos nódulos adenomatosos. Luego os voy a enseñar una resonancia donde se ve uno de estos nódulos en la misma localización y cómo merece la pena sacarlos. Los vemos muchas veces debajo del trígono, se meten subtrigonales, y eso implica que, veis ahí por ejemplo, hay que rejuzgar, hay que siempre estar pendiente de ver qué es lo que queremos quitar, cuánto tejido queremos dejar. Eso parece también tejido adenomatoso, de manera que vamos a por ello, Hombre, si llegamos a un punto donde no hay cápsula y vemos que estamos prácticamente perforando, pues puede que nos hayamos confundido y estemos intentando quitar un poquito de cápsula, pero en ese caso pues uno corrige y recula y bueno, pues hace lo que puede por continuar de la manera más segura posible. Pero bueno, ahí se ve tejido adenomatoso, una morfología nodular y poquito a poco separando el nódulo del lecho va a ser posible extirparlo por completo. Vais a ver que la cápsula se va a quedar muy fina en ese punto. Pero poquito a poco vamos a poder negociar la extracción de este nódulo. Ahí es una cápsula muy finita, pero poco a poco, con gentileza, con cuidado, con movimientos muy controlados, se puede
extirpar estos nódulos, ¿eh? Ahí se ve ya llegando al cuello vesical. Bueno, estas cosas llevan su tiempo, ¿eh? Pero fijaros que no he editado para nada el vídeo, solamente he incluido esas pequeñas fotos y clips para explicar los conceptos, pero es un vídeo de media hora, es una cirugía de media hora, que es un tiempo más que razonable y que es lo que solemos tardar en estas enucleaciones. Es verdad que puede haber un poquito de variación, pero yo creo que para una próstata de 80 o 90 gramos es el tiempo que tardamos en enuclear. Y ahí se puede ver el cuello, la cara posterior, las fibritas que van uniendo el adenoma con el plano posterior. Ahí estoy intentando buscar el nivel del cuello, pero eso es un poquito retrotrigonal, hay que andarse con ojo y no perseguir, digamos, ese plano, porque ahí se puede a veces producir una separación de la cápsula y el cuello. Entonces voy a intentar luxar el adenoma a la vejiga. Este es un primer empujón muy cuidadoso. Un segundo empujón, que más bien es elevar el adenoma para que se luxe al interior de la vejiga, ¿lo veis? Ya hemos rotado un lóbulo y ahora el siguiente lóbulo, por rotación, se va a volver a empujar hacia la vejiga. Eso hace que el adenoma se luxe hacia el interior de la vejiga. Fijaros qué finito ha quedado la cápsula en esas dos bolitas que hemos disecado. Esa es una pequeña arteria medio coagulada. Y ahí está la resonancia que os había anunciado, donde se ve claramente un nódulo adenomatoso intraperiférico, es decir, que ha crecido en la zona periférica, que es lo que intentamos quitar. Ahí se puede ver muy bien cuál es el límite del cuello y poquito a poco. Y ahora ya con la fibra a las 6, porque la angulación ayuda un poquito a terminar la cirugía. Eso es, la liberación del cuello y de las últimas adherencias a las 6 del adenoma para terminar el procedimiento. Como dije, esta es una cirugía que tiene una hemostasia excelente y me parecía que era muy interesante poder discutir y comentar todas estas estrategias y qué hacer con estos nódulos intracapsulares y cómo extraerlos con mucho cuidado. Ese es el límite y la liberación de los últimos uniones entre adenoma y cápsula. Ahí está. Muy bien, muy bien. Bueno, fenomenal. Y ahí está el esfínter con su mucosa. Es muy importante la preservación de la mucosa. La imagen de la izquierda es la que solíamos ver con la técnica en 3 bloques, porque al hacer la disección ascendente se producía un despegamiento de la mucosa del esfínter, y hemos visto que con esta técnica la tasa de incontinencia precoz posoperatoria es casi nula. Vemos pacientes que tienen urgencia con incontinencia durante un tiempo, pero son pacientes que ya lo tenían, y es muy difícil ver una incontinencia esfinteriana donde el paciente se queja que al toser, al levantarse, pierde orina. Este es el cambio de instrumento. Vamos a cambiar el cistoscopio láser por el nefroscopio, que nos va a permitir usar las varillas del morcelador. Tiene una lente foroblicua que permite usar un instrumento de mayor calibre. Esa es la extracción. Yo sujeto con mi mano izquierda la vaina externa, la enfermera tira del instrumento y tengo en mi mano derecha el nefroscopio para hacer un cambio rápido, que no se descomprima excesivamente la vejiga. Esa es la varilla del morcelador, y voy a coger una posición cerca del cuello, bajo mis manos para elevar la punta y veréis que en qué rapidez el morcelador se come el tejido adenomatoso. Hemos visto que podemos sacar 10 o 11 gramos por minuto con el morcelador piraña de Richard Wolf. Me parece muy importante porque reduce el tiempo operatorio, reduce el tiempo de distensión vesical,
Tenemos un momento inicial de buena visibilidad que hay que aprovechar. Con un morcelador lento muchas veces la visibilidad va cayendo y entonces se produce una dificultad muy grande para ver, más riesgo de lesión vesical. Por lo tanto, hay que trabajar con buenos instrumentos, señores. Y esta es la morcelación. Me gusta mantener el morcelador un poquito dentro de la vejiga porque eso produce dos triangulitos oscuros alrededor a los lados de la vaina, vamos, de la varilla de morcelación, que me indican que la vejiga está un poquito lejos. Si se ven muy rosas es que estamos cerca. Y ese es el final de la morcelación. Veis que ha tardado muy poquito, 2 o 3 minutos. Y esa es la fosa. Vamos a colocar una sonda y a terminar el procedimiento. De modo que espero que os esté gustando esta serie de vídeos que estoy subiendo y os animo a adoptar esa técnica y a enuclear lo antes posible, porque son los pacientes más felices que yo recuerdo después de la cirugía de la hiperplasia prostática benigna. Yo estaba intentando demostrar el chorro al apretar la vejiga. Fijaos que sale un chorro potente con una orina clara. Muchas gracias.